Ahí está. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a Café y Noticias. Hola, ¿cómo están, chicas? Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Pues Claro, platicarnos la cómo... imagen, estamos hablando de la imagen que se da a conocer el día de ayer de este último soldado en Afganistán. ¿Qué te dice a ti esta imagen? ¿Cómo hablamos del fin de este episodio entre Afganistán y Estados Unidos? Bueno, la última imagen, pues es obviamente la imagen de la derrota. Es el último, no de los estadounidenses, pero sí el último de los militares estadounidenses en Afganistán. Recordemos que hace 20 años Estados Unidos entró con la intención de demoler la estructura talibán, que era la que gobernaba, y tratar de imponer una especie de democracia al estilo occidental en ese país. Eso es lo que intentaba Estados Unidos. En el transcurso fue ratificando una y otra vez que esa era la intención, democratizar Afganistán, permitirle a Afganistán, entre comillas, entrar en el mundo de la civilidad, cierro comillas, y esa fue la intención de todos los presidentes que vinieron después de George Bush. En el camino los objetivos obvios no se cumplieron y el talibán entró con fuerza y tomó de manera muy fácil en algunas ciudades casi sin resistencia, algunas provincias que estaban en manos de los señores de la guerra. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la toma de Herat y la toma de Mazar-i Sharif, que estaban en manos. Yo pensé que ahí se iba a librar una gran resistencia por parte de las fuerzas que había dejado Estados Unidos y en particular de Dostum y de Ismail Khan, dos señores de la guerra brutales. ¿Por qué tomó tan fácil Afganistán los talibanes? O el talibán, pues porque ya estaban ahí, o sea, las autoridades en realidad respondían en mucho al talibán, respondían en mucho pues la economía respondía al talibán o a los talibanes y pues eso facilitó, fue básicamente una toma tranquila porque ya tenían todas las variables en sus manos, la economía, gran parte de la economía la tenían los talibanes, a nivel, digamos, de la calle lo tenían los talibanes, las mismas policías rápido cambiaron de uniformes y se quedaron con las armas que les dejó Estados Unidos para convertirlas ahora en armas al servicio de los talibanes. Y es el último avión el que confirma una derrota de 20 años de una idea occidental de toma del poder sin ninguna consecuencia. Obvio, esto va a traer consecuencias terribles para la población, sobre todo para las mujeres, como sabemos allá. El día de hoy les recomiendo que lean, sin embargo, la historia de una chica, Najma, de 20 años, que tenía un blog, estaba estudiando periodismo allá en Kabul, estaba estudiando periodismo y tenía un blog, o más bien tenía un canal de YouTube junto con otras niñas y ella misma tenía otro YouTube, niñas porque estaban muy chiquitas cuando los empezaron y ahora son más jovencitas. Ella publica un último video. Con este video les digo adiós a todo el mundo, dice ella, y luego se va a tratar de salir de Afganistán. Ella estaba terminando ya su escuela de periodismo, se va al aeropuerto y el bombazo, los atentados, como sabemos, que mataron a tantos allá en el aeropuerto, pues acabaron con su vida. Una historia que usted puede leer ahora mismo Sin embargo. La última foto, pues es la foto del fracaso, es la foto de 20 años, la guerra más larga convertida en básicamente en el nuevo Vietnam de Estados Unidos. Entraron ahí con una idea y salieron sin poder alcanzar la idea. Solamente lograron, pues sí, desarticular momentáneamente a los talibanes y asesinar a Bin Laden, pero pues lo demás, incluso el segundo de Bin Laden está
ahí en Afganistán, es lo último que se sabe, que está ahí en Afganistán el doctor Ayman al-Zawahiri, que es el segundo de Bin Laden y ahora es el primero en la organización, pues se esconde ahí, o sea que no lograron en realidad ni siquiera limpiar de Al-Qaeda a Afganistán. Al contrario, ahora nació un nuevo grupo, los ISIS-K, que son un brazo del Estado Islámico ahí en Afganistán. Entonces, pues termina una era muy difícil para Estados Unidos, pero mucho más difícil todavía para Afganistán. Alejandro, pues hay varios temas aquí y hay muchas preguntas. Primero, bueno, hablando porque muchos dicen, bueno, en algún momento se tenía que ir a Estados Unidos y a otros dicen qué fácil fue irse a Estados Unidos, pero hace años y desde hace tiempo ya se estaba alertando a Afganistán que se tenía que fortalecer como Estado para la retirada de Estados Unidos. Tú en el tema de responsabilidades, ¿qué lectura le das? También otra lectura, bueno, pues cómo se fortalecieron estos grupos talibanes, con al paso de estas 2 décadas, de estos 20 años, quién los financia, quién les está dando este fortalecimiento, cómo lograron este fortalecimiento, y también se menciona que pues estos hechos que pasan en Afganistán dan cierto empoderamiento, obviamente, a grandes grupos terroristas y que se van a ver, ya lo vimos con los bombardeos, más ataques. ¿Tú qué lectura le das a todo esto? Yo creo que vale mucho la pena saber de dónde viene el talibán para entender por qué están ahí y cuál es su futuro. Lo digo muy rápidamente, el talibán nace después de la guerra contra la Unión Soviética. La invasión soviética a Afganistán provoca una reacción de los llamados muyahidines, que son alimentados por 2 fuerzas, básicamente, por 2 poderes. El primero es por los sunitas, por Arabia Saudita, y el segundo es por la CIA. La CIA y Arabia Saudita inyectan dinero, mucho dinero para la resistencia muyahidín en Afganistán. Luego, cuando se termina la guerra, muchos de ellos se van de regreso a sus casas que estaban devastadas y emprenden pues algunos se dedican básicamente al saqueo en todo Afganistán. En medio de ese saqueo, en medio de la falta de un Estado, es que nace la figura del mulá, que el mulá es un cargo religioso, el mulá Omar. El mulá Omar empieza un movimiento que se llama el Talibán, que básicamente su nombre significa estudiantes, porque tenía él una madrasa, es decir, una escuela del Corán, que un día llegan unas madres afligidas, lo cuenta Rashid en su libro Los Talibán. Llegan unas madres afligidas, le dicen, se acaban de llevar a nuestras hijas, estos desgraciados las van a violar, van ahí con un tanque de guerra. El mulá se enoja, un combatiente que no tenía un ojo, se enoja, agarra a los estudiantes, todos chiquitos, de 15, 20 años, de 10 a 20 años, salen armados con fusiles de asalto, van y persiguen a estos desgraciados, los matan, cuelgan sus cadáveres en los tanques de guerra, y el mulá regresa entre aplausos, regresa con los cadáveres de los que se habían llevado a las niñas. Ahí nace el mito del mulá Omar y ahí nace el talibán. Rápido, en cuestión de muy poco tiempo, quizá en un par de años, el mulá Omar avanza hacia Kandahar desde la provincia de Quetta, es decir, desde el sur hacia el norte, sube a Kandahar, toma Kandahar y pues es como después de Kabul, la segunda ciudad donde se han asentado los poderes, y luego toma Kandahar y desde ahí empieza un viaje hacia el norte, una toma violenta de todo el país para tratar de someterlo a un nuevo orden que estaba convertido en básicamente una guerra de guerrillas y a merced de los asaltantes. Entonces, es un movimiento que se valida, digamos, en aquellos años
con la necesidad de crear un Estado en Afganistán demolido por la guerra con los soviéticos. Después se convierte en una versión muy radical de la aplicación del Corán, de la aplicación de la Sharia y la aplicación de las leyes islamistas o islámicas más bien, y eso convierte a Afganistán en un terreno fértil para que todos los muyahidines que andaban combatiendo en otras partes, lo que le llaman ellos los muyahidines internacionales o muyahidines extranjeros, se congreguen ahí en Afganistán, lo encuentran como un territorio libre para poderse organizar. Y por eso es que ahora, Romina, cuando tú dices que se puede convertir en un terreno fértil para otros movimientos extremistas, pues claro, porque es ni modo que los talibán combatan a grupos de extremistas islamistas radicales, ni modo que ellos los combatan, pues son al final movimientos que tienen una enorme dependencia sobre ellos. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que hay una generación que puede hacerle contrapeso al talibán. Todos los que tienen ahorita 20 años, incluso 25 años, crecieron en un Afganistán muy distinto al de los talibán. Y los talibán, y los talibanes, pues se quedaron peleando, se quedaron huyendo en las montañas, no vieron la evolución de Afganistán, y esa es la esperanza de Estados Unidos en el corto plazo. De hecho, no de Estados Unidos, sino de todo Occidente, e incluyo en Occidente quizá también a Rusia, que esa es la esperanza que tienen del resto del vecindario, que la nueva generación que se educó fuera de los talibán o de los talibanes pueda pues servir de contrapeso para que no se aplique que no se convierta en un estado radical como el que fue hace 20 años. Alejandro, y sobre esto, o sea, creo que todos entendemos que Estados Unidos no tiene pues absolutamente nada de salvador en ningún país, o sea, no es que llegue a salvar de todos los males a los países a los que invade. Pero, ¿qué pasa justo en el corto plazo? Estás diciendo que hay esperanza en esta generación. Igual estábamos revisando el tema de esta joven youtuber de 20 años. Pero, ¿qué pasa en el corto plazo? O sea, definitivamente vamos a tener un estado en el que todavía a las mujeres se les prohíbe trabajar por decir solamente lo mínimo, no sé, las libertades son mínimas. En el corto plazo, ¿es lo que se va a vivir en Afganistán? Bueno, ahí creo que es muy importante saber que todos los procesos sociales son reversibles, ¿no? Quien diga que son irreversibles miente, porque son reversibles. Todo lo que se puede pensar de esa generación que puede significar un contrapeso para los talibán, pues es simplemente una adivinanza, Daniela, porque al final el talibán o los talibanes han quedado sumamente bien armados con armas de Estados Unidos, tienen cuarteles que construyó Estados Unidos, tienen estaciones de policía y del ejército que construyó Estados Unidos, tienen las armas que dejó Estados Unidos, tienen helicópteros, tienen tanques, tienen Humvees, tienen vehículos que no tenían para enfrentar a los soviéticos. Entonces los talibanes tienen ahora mismo más equipo y más armas que las que tenían cuando Estados Unidos entró en 2001 para tratar de localizar a Bin Laden y para tratar de derrocar al Mulá Omar. Están más armados. Ahora, el tema es que esta generación va a ser aplastada, empezando por las mujeres. No se les va a permitir trabajar, no se les va a permitir hacer absolutamente ninguna actividad fuera de casa. De hecho, no pueden salir de casa sin que un hombre las acompañe. Van a tener que cubrirse el rostro, van a tener que cubrirse las manos, en fin, todo eso que se había logrado en 20 años, pues se va a revertir inmediatamente. No hay una esperanza puntual, hay la posibilidad de que esa generación pueda convertirse en una resistencia y que empuje a que la aplicación de la ley coránica no sea tan estricta y que le dé oxígeno a una sociedad que ya conoció por lo menos que existen los celulares y que es posible grabar en YouTube. Así de simple. Claro.
Claro. Pues es un tema bastante extenso, nos podríamos llevar muchísimo tiempo y pues sí tenemos un poco el tiempo cortado, es bastante interesante. Yo te quería preguntar dos cosas. Primero, y yo creo que ya lo respondes un poco, ¿cómo ves esta promesa que hicieron en cierta manera los talibanes, que no iban a ser tan salvajes como lo fueron en los 90 cuando estuvieron? Y también para quienes quieran seguir el tema, quieran conocer un poco más acerca de los talibanes, de Afganistán, incluso también lo que pasa en el Medio Oriente, en Siria, ¿qué lecturas recomendarías? ¿Qué medio recomendarías para darle seguimiento también y conocer y darle seguimiento a este tema, Alejandro? Sí, mira, yo creo que estamos por ver muchas cosas todavía. La relación que tuvieron los muyahidín con Arabia Saudita directamente, porque simplemente compartían un mismo tipo de Islam, no sabemos si se va a mantener en los mismos términos. Los muyahidín, que luego se convertirían en los brazos o las cabezas del talibán o de los talibanes. No sabemos cuál va a ser la relación. Sabemos que comparten con Arabia Saudita el ser sunitas o suníes, eso lo sabemos. Y que el ISIS mismo es una versión del también sunita, y que eso pues puede permitirles tener un acercamiento mayor. Con Irán han tenido siempre un distanciamiento porque es otra versión. Los iraníes, hay que recordar que son mayoritariamente chiitas, y eso acerca más a Irán con una fracción importante de Irak, más que hacia Afganistán. Y eso, pues es lo que podría aislarlos. Si Arabia Saudita les marca un distanciamiento, sería, creo yo, un error, porque de lo que se trata es de que el nuevo gobierno afgano tenga cercanía de alguna manera con Occidente, por lo menos para conversar algunos temas. Tienen una deuda mayúscula, tienen una dependencia mayúscula a las importaciones, tienen un problema muy serio de infraestructura, en fin, todo eso podría acercar, incluyendo la deuda y la ayuda extranjera, podría presionar a los talibanes para que ellos tuvieran un acercamiento. Tienen un acercamiento muy rotundo, definitivo. Lo tienen con Pakistán. Esos son las fuerzas de inteligencia de Pakistán, las ISI, fueron, digamos, que las que dieron la gran ayuda primero a los muyahidines y después al talibán. Entonces, podría ser que por medio de Pakistán se pudiera tener una influencia sobre ellos. También podría ser que por medio de los clérigos de Arabia Saudita se pudiera tener una influencia sobre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué tener una influencia? Primero, para suavizar un poco su versión, su interpretación islámica, y que no sufran tanto las mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo es para que les permitan operaciones de inteligencia para poder desarticular grupos que están hechos básicamente para enfrentar a Occidente, como es el caso de las ISI, o si queda un brazo operativo de Al-Qaeda, el caso de Al-Qaeda. Entonces, le conviene no distanciarse demasiado a Estados Unidos y a Occidente del nuevo gobierno afgano, y tratar de tener una conexión con ellos para platicar, conversar cosas. El contacto se va a dar desde el primer nivel, o sea, se va a tener que dar de primer nivel para tratar de hacer operaciones encubiertas que les permitan, por lo menos, pues tener ubicados a las fuerzas que representan un peligro para Occidente. Eso es lo que creo que va a pasar. Esos contactos con la élite de los talibanes pueden significar también un problema. ¿Qué problema puede significar? Pues bueno, que de alguna manera, al tener relación con un gobierno que es radical, Occidente estará validándolo, convirtiéndolo no en un paria como lo fue en el pasado, sino en un gobierno que tiene relación con Occidente, y en este caso particular con Arabia Saudita, digamos, o con Estados Unidos. Wow. Te faltó lo de las recomendaciones que pidió Romina, Alejandro.
Las recomendaciones, repíteme la pregunta, por favor, Romina, perdón. Sí, ¿qué lectura, bueno, si hay algún libro que recomiendas en específico para conocer primero un poco más acerca y qué lecturas o qué periódicos para darle seguimiento para nuestros amigos que nos ven, que quieran conocer un poco más del tema y darle seguimiento, recomendarías? Mira, hay uno que es, bueno, el clásico es Los Talibán se llama y es de Ahmed Rashid. Ahmed Rashid, va a ser un buen resumen para que ustedes, y además Ahmed, creo que ya falleció Ahmed, pero él es uno de los únicos que tuvo acceso directo a Osama Bin Laden. Él se lo entrevista. El otro que tuvo acceso a Osama Bin Laden y que tiene un gran libro, ahora verán, se llama La Gran Guerra, y La Gran Guerra es un libro de, ahorita me voy a acordar, a ver si alguien me sopla por ahí, pero es La Gran Guerra, es de un autor inglés, a ver, los leo en el chat, a ver quién de ustedes se acuerda. La Gran Guerra es un gran libro, ahorita perdí el nombre, pero bueno, La Gran Guerra, de hecho, él escribió mucho tiempo sobre, y también se entrevista con Osama Bin Laden. No es ahora verás, La Gran Guerra es, a ver, aquí estoy viendo, La Gran Guerra, ahorita vamos a ver, no me están soplando. La Gran Guerra, lo estamos buscando, La Gran Guerra. No. Válgame, me lo sigo casi de memoria, ese es Robert Fisk. Nos lo dobló Tiwi Gutiérrez aquí en el chat. Así es, Robert Fisk. Tiwi Gutiérrez, muchas gracias. Robert Fisk cuenta una cosa maravillosa en ese libro. Ese libro búsquenlo porque es una hermosura de libro. Él cuenta que en algún momento busca a él en Yemen, busca a Osama Bin Laden, Robert Fisk busca a Osama Bin Laden para entrevistarlo. Él todavía ya había perdido la nacionalidad árabe, de Arabia Saudita, la había perdido ya y estaba refugiado básicamente en Yemen trabajando como un contratista, Osama Bin Laden, y lo busca Robert Fisk. Él sabe que está detrás, al menos sospecha en ese momento que está detrás de los hermanos musulmanes, y lo busca y dice que encuentra a Osama Bin Laden, lo encuentra en el desierto y que los mujahidines que lo acompañan, su guardia personal que lo acompaña, le dice, sí lo va a recibir, el sheikh lo va a recibir, Robert Fisk, pero tiene que esperar en esta tienda de campaña. Y dice que le ponen una tienda de campaña apenas a algunos metros donde se veía la tienda de campaña de Osama Bin Laden, y que Osama Bin Laden se la pasa todo el tiempo orando en la tienda de campaña, en su tienda de campaña se la pasa todo el tiempo orando. ¿Se han visto cómo, por ejemplo, el doctor Ayman al-Zawahiri tiene una marca aquí en la frente redonda? Es por la frente pegada al piso, y en ese tiempo tenía Osama también en la frente la marca roja de estar con la frente en el piso, de estar orando permanentemente. Y entonces lo deja varios días esperando ahí, y nada más se asoma Osama Bin Laden y lo ve de lejos y se vuelve a meter a orar. Y en algún momento, dice Robert Fisk, le llaman para ir a la tienda de campaña de Osama, y cuando él entra, Osama le dice a Robert Fisk, le dice, he tenido un sueño, Robert, te he visto a ti montado en un caballo blanco y tu espada es la espada del Corán. Y entonces Robert Fisk dice, pues este es un verdadero iluminado, pero también era un hombre muy inteligente, profundamente inteligente, Osama Bin Laden, y lo que quería era convertirlo a
pues al convertirlo al Islam, convertirlo a su causa, y pues fracasa, pero Robert Fisk cuenta esa gran anécdota. Se llama la Gran Guerra, no, acuérdense ustedes que la Gran Guerra siempre fue la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra se le llama así a la Primera Guerra Mundial, que es él cuenta que cuando su padre regresa de la Primera Guerra Mundial, le entrega una moneda para deshacerse de ella, y es la medalla al mérito por haber combatido en la Primera Guerra Mundial, por haber estado en el frente de Europa. Creo que, pues obvio está en el frente occidental, le toca la guerra de trincheras al padre Robert Fisk, y Robert Fisk cuenta esa historia. Creo que es la manera con la que arranca su libro. Ese es un gran libro. Y el otro que yo les recomendaría, porque los dos son chonchos, son casi un doctorado los dos, pero sí sirven mucho para entender, que empiécense con esos dos. El de todo lo que Rashid publica es muy bueno, porque también Rashid me acuerdo mucho de cómo cuenta Ahmed Rashid una historia de cómo Osama Bin Laden tenía un mecanismo de defensa, y que Osama mismo lo reconocía, que era un mecanismo de defensa que había desarrollado mientras era mujahidín y combatía contra los soviéticos. Osama Bin Laden se quedaba de repente dormido en medio de los combates. Cuando lo estaban buscando y que lo tenían rodeado, muchas veces se cruzaba de brazos, se recargaba en la pared y se quedaba profundamente dormido mientras lo estaban buscando. Y eso lo hizo varias veces, y cuenta los encuentros que él tuvo, sobre todo en Tora Bora. Hay dos provincias que están pegadas así en una especie de cordillera así brutal, donde han perdido desde Gengis Khan hasta los ingleses, y pasando obviamente por los estadounidenses y por los soviéticos, que se llama Tora Bora. Es una cordillera, Tora Bora, de montañas, y que están en dos provincias que se llaman las provincias de Paktia y Páctica, donde pues ahí se escondieron durante mucho tiempo los mujahidín, y después se escondió ahí Al Qaeda. Cuando va huyendo Osama Bin Laden, que se despiden de Kandahar, se despiden todos ellos del Talibán, se abrazan y dicen, pues ya vienen los gringos por nosotros, y se van Osama brinca hacia Tora Bora, hacia las montañas del Chitral, que pues ya es el último rincón del planeta. Ahí se lo encuentra, es la última vez que lo ve Ahmed Rashid a Osama Bin Laden, y conversa con él, platica con él, es un perseguido y platica con él. Los dos son grandes libros, son de dos periodistas, cronistas, que valen mucho la pena leer. Ahmed Rashid creo que escribe para El País todavía. No, yo creo que más bien toman algunos textos de él, no creo que escriba para un medio en particular.